En las calles polvorientas de Culiacán, Sinaloa, donde el narcotráfico dictaba el ritmo de la vida, Raúl Ernesto Vega Mendoza, de 35 años, era conocido como El Cuervo. Su mirada penetrante y su andar seguro eran el reflejo de una vida sumergida en la violencia y el poder efímero que el mundo del narco ofrecía. Desde joven, Raúl había sido seducido por las promesas de riqueza y respeto que el cartel le ofrecía. Creció viendo cómo su padre, un humilde campesino, luchaba para llevar el pan a la mesa. La pobreza y la falta de oportunidades fueron el caldo de cultivo perfecto para que el joven Raúl viera en el narcotráfico una salida rápida a su situación. A los 18 años, Raúl ya era parte activa del cartel local. Su inteligencia y frialdad lo llevaron rápidamente a escalar posiciones. A los 25, ya manejaba una red de distribución que se extendía por todo el estado. El dinero fluía, y con él una falsa sensación de poder y control. Sin embargo, el precio de este estilo de vida era alto. Su familia se desmoronaba ante sus ojos. Su madre, Rosario Mendoza, una mujer devota y trabajadora, lloraba cada noche pidiendo a la Virgen de Guadalupe por la salvación de su hijo. Su hermana Lucía, quien una vez lo había admirado, ahora evitaba su mirada, avergonzada de los rumores que corrían sobre las actividades de su hermano. El punto de quiebre llegó una noche de febrero. En medio de un ajuste de cuentas, Raúl se vio obligado a disparar contra un antiguo amigo de la infancia. Mientras veía la vida escaparse de los ojos de quien alguna vez compartió sus sueños de niño, algo se quebró dentro de él. Por primera vez en años, Raúl sintió el peso de sus acciones. Esa noche, regresó a casa tambaleándose, no por el alcohol o las drogas, sino por el peso de la culpa. Encontró a su madre rezando frente a una imagen de Jesús. Al verlo, Rosario no dijo nada, simplemente lo abrazó y lloró en silencio. Fue en ese momento cuando Raúl sintió el primer llamado a cambiar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y dudas. Raúl sabía que salir del cartel no sería fácil. Su jefe, Carlos "El Lobo" Fuentes, no era conocido por su compasión. Además, ¿qué haría fuera del narco? Era lo único que conocía, lo único en lo que se sentía competente. Fue entonces cuando el padre Miguel Ángel Ortiz entró en escena. El sacerdote local, conocido por su trabajo con jóvenes en riesgo, se acercó a Raúl una tarde mientras éste contemplaba el atardecer en el parque local. Sin juzgarlo, el padre Miguel le habló de segunda oportunidades y del amor incondicional de Dios. Al principio Raúl se mostró escéptico. ¿Cómo podría Dios perdonar todo lo que había hecho? Sin embargo, las palabras del sacerdote plantaron una semilla de esperanza en su corazón atormentado. Lentamente, Raúl comenzó a asistir a la parroquia local, siempre sentándose en la última banca, temeroso de ser reconocido. Cada homilía del padre Miguel parecía estar dirigida directamente a él, tocando las fibras más profundas de su ser. La comunidad, al principio recelosa de su presencia, poco a poco comenzó a aceptarlo. Doña Teresa, la anciana que vendía velas en la entrada de la iglesia, fue la primera en ofrecerle una sonrisa genuina. Ese pequeño gesto de bondad fue como un bálsamo para el alma herida de Raúl. Mientras tanto, en casa, la tensión era palpable. Su hermana Lucía, aunque aliviada de ver a su hermano alejarse del narco, temía las represalias del cartel. Rosario, por su parte, intensificó sus oraciones, convencida de que este era el inicio del milagro que tanto había pedido. Raúl se encontraba en una encrucijada. El llamado a una nueva vida se hacía cada vez más fuerte, pero el miedo a las consecuencias de dejar el cartel lo paralizaba. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y peligroso, pero por primera vez en años sentía que valía la pena intentarlo. Así, entre el miedo y la esperanza, entre su pasado oscuro y la promesa de un futuro diferente, Raúl Ernesto Vega Mendoza dio sus primeros pasos hacia una transformación que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su comunidad. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se alzaba como un faro de esperanza en medio del barrio golpeado por la violencia. Sus muros de adobe, testigos silenciosos de décadas de alegrías y penas, acogían ahora a Raúl en su búsqueda de redención.
El padre Miguel Ángel Ortiz, un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos que reflejaban una sabiduría nacida del dolor, se convirtió en el mentor espiritual de Raúl. Cada tarde, después de la misa, dedicaba tiempo a conversar con él, escuchando sin juzgar y ofreciendo palabras de aliento. «Dios no ve tu pasado, Raúl», le decía a menudo. «Él ve tu corazón y tu deseo de cambiar. Eso es lo que importa». En casa, la dinámica familiar comenzaba a cambiar. Rosario, la madre de Raúl, una mujer menuda pero de espíritu inquebrantable, veía con cautela los cambios en su hijo. Años de decepciones la habían vuelto escéptica, pero en el fondo de su corazón, una llama de esperanza comenzaba a arder. Lucía, la hermana menor de Raúl, luchaba con sentimientos encontrados. Por un lado, anhelaba recuperar al hermano que recordaba de su infancia. Por otro, el miedo a las represalias del cartel la mantenía en constante estado de alerta. «¿Crees que realmente ha cambiado?», le preguntaba a menudo a su madre, mientras observaban a Raúl rezar frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía la sala. La comunidad, un mosaico de historias y luchas, comenzaba a notar los cambios en Raúl. Doña Teresa, la anciana vendedora de velas, se convirtió en una figura maternal para él. Sus historias sobre la revolución y la fe inquebrantable de su generación inspiraban a Raúl a seguir adelante. «Mi hijo», le decía mientras encendía una vela, «cada luz que encendemos aquí es una oración, y tú, mi niño, eres una oración andante». El grupo de jóvenes de la parroquia, liderado por el entusiasta Javier, al principio recelaba de la presencia de Raúl. Sin embargo, su sinceridad y su lucha interna comenzaron a resonar con muchos de ellos, que también buscaban escapar de las garras del narco. Mientras tanto, en las sombras, la presencia de Carlos el Lobo Fuentes se cernía como una amenaza constante. Sus hombres merodeaban por el barrio, observando, esperando. El mensaje era claro: nadie deja el cartel sin consecuencias. La tensión en el aire era palpable. Cada domingo, cuando Raúl caminaba hacia la iglesia, sentía las miradas sobre él, algunas de curiosidad, otras de miedo, y unas pocas, las más peligrosas, de ira contenida. En medio de este ambiente cargado, la fe católica se entretejía en cada aspecto de la vida. Las festividades religiosas, como el Día de la Virgen de Guadalupe, se convertían en momentos de unidad y reflexión para toda la comunidad. Raúl, poco a poco, redescubría estas tradiciones, encontrando consuelo en los rituales que alguna vez había desdeñado. El camino hacia la redención estaba plagado de obstáculos, pero Raúl comenzaba a entender que no estaba solo en su lucha. Cada vela encendida, cada Ave María susurrada, cada mano extendida en señal de paz durante la misa, era un recordatorio de la comunidad que, poco a poco, lo acogía nuevamente. A medida que pasaban las semanas, la lucha interna de Raúl se intensificaba. Por un lado, su corazón anhelaba la paz y la redención que había comenzado a experimentar en la iglesia. Por otro, el miedo a las represalias del cartel y la incertidumbre sobre su futuro lo atormentaban. Una tarde, mientras ayudaba al padre Miguel a organizar una campaña de alimentos para las familias necesitadas del barrio, Raúl se enfrentó a su pasado de manera inesperada. Entre los voluntarios, reconoció a la viuda de un hombre al que él mismo había ordenado eliminar años atrás. La mujer, sin saber quién era él, le sonrió y le agradeció su ayuda. El peso de la culpa casi lo hizo desplomarse. «Padre», confesó esa noche a Miguel, con lágrimas en los ojos, «¿cómo puedo seguir adelante sabiendo todo el daño que he causado?». El sacerdote, con una mirada compasiva, respondió: «Raúl, el arrepentimiento es el primer paso, pero la verdadera penitencia está en cambiar tu vida y ayudar a otros. No puedes cambiar el pasado, pero puedes construir un futuro diferente». Mientras Raúl luchaba con su conciencia, la presión externa aumentaba. Carlos el Lobo Fuentes, frustrado por la deserción de uno de sus mejores hombres, comenzó a enviar mensajes cada vez más amenazantes. Una noche, Raúl encontró una cruz negra pintada en la puerta de su casa, una clara advertencia del cartel. La tensión en la familia Vega Mendoza alcanzó su punto máximo. Lucía, temiendo por su vida y la de su madre, le suplicó a Raúl que volviera al cartel o que huyeran todos juntos.
¿No ves que nos estás poniendo en peligro a todos?, gritó una noche, entre lágrimas de frustración y miedo. Rosario, dividida entre su amor por su hijo y el temor por su familia, pasaba horas frente al altar familiar, rogando por una solución. La comunidad, al tanto de la situación, reaccionó de manera dividida. Algunos, inspirados por el cambio visible en Raúl, se acercaron para ofrecer apoyo. Otros, temerosos de las represalias del cartel, comenzaron a evitarlo. Javier, el líder del grupo juvenil, se acercó a Raúl una tarde después de la misa. «Hermano», le dijo, «tu lucha es nuestra lucha. Muchos de nosotros hemos perdido amigos y familiares por el narco. Ver tu cambio nos da esperanza». Estas palabras, aunque reconfortantes, también aumentaban la presión sobre Raúl. Se daba cuenta de que su decisión no solo afectaba su vida, sino que se había convertido en un símbolo para muchos en la comunidad. El conflicto interno de Raúl alcanzó su punto crítico cuando una madrugada recibió una llamada de su antiguo jefe, el Lobo. La voz al otro lado de la línea era fría y calculadora. «Cuervo, te doy una última oportunidad. Vuelve con nosotros y todo será perdonado. Si no, bueno, sabes cómo terminan los traidores». Raúl, con el corazón latiendo fuertemente, respondió: «Ya no soy ese hombre, Carlos. He encontrado un nuevo camino». La risa sarcástica de El Lobo resonó antes de que la línea se cortara, dejando a Raúl en un silencio ensordecedor. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Se dirigió a la iglesia, buscando consuelo en la soledad de la capilla. Allí, frente a la imagen de Cristo crucificado, Raúl se encontró en la encrucijada más importante de su vida. «Señor», susurró entre lágrimas, «dame la fuerza para seguir adelante. Protege a mi familia. No sé cómo salir de esto, pero confío en ti». Mientras el amanecer se filtraba por los vitrales de la iglesia, Raúl tomó una decisión. No había vuelta atrás. Su camino hacia la redención sería difícil y peligroso, pero estaba determinado a seguir adelante, confiando en que su fe y la comunidad que lo había acogido lo ayudarían a superar los obstáculos que se avecinaban. Mientras Raúl luchaba con su transformación personal, otras historias se entretejían en la comunidad, añadiendo capas de complejidad a su jornada. Lucía, la hermana de Raúl, enfrentaba sus propios desafíos. Como maestra en la escuela local, veía de primera mano el impacto del narcotráfico en los jóvenes. Muchos de sus estudiantes, tentados por las promesas de dinero fácil, estaban en riesgo de seguir el mismo camino que su hermano había tomado años atrás. Inspirada por el cambio de Raúl, Lucía comenzó a desarrollar un programa extracurricular para mantener a los jóvenes alejados de las calles. Tal vez, pensaba, si hubiera existido algo así cuando éramos jóvenes, Raúl nunca habría entrado en ese mundo. Paralelamente, el padre Miguel enfrentaba presiones dentro de la iglesia. Algunos miembros conservadores de la congregación cuestionaban su cercanía con Raúl y otros exmiembros del cartel. «¿Cómo podemos confiar en alguien con las manos manchadas de sangre?», argumentaban en las reuniones parroquiales. El sacerdote, sin embargo, se mantenía firme en su misión de redención y acogida. «Cristo no vino por los santos, sino por los pecadores», respondía con convicción. En el barrio, la tensión crecía. Algunos negocios locales, que durante años habían pagado protección al cartel, veían en la transformación de Raúl una oportunidad para liberarse. Don Ernesto, dueño de la panadería local, se acercó a Raúl una mañana. «Muchacho, tu cambio nos da valor, pero también nos pone en peligro. ¿Cómo podemos defendernos si el cartel toma represalias?». Esta pregunta planteó un nuevo dilema para Raúl. ¿Cómo podía ayudar a proteger a la comunidad sin recurrir a la violencia que estaba tratando de dejar atrás? Mientras tanto, Rosario, la madre de Raúl, lidiaba con sus propios demonios. Años de vivir con el miedo y la vergüenza habían dejado cicatrices profundas. Aunque agradecida por el cambio de su hijo, le costaba confiar plenamente en esta nueva realidad. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo en la parroquia para familias afectadas por el narcotráfico, encontrando allí un espacio para sanar y perdonar. En medio de estas subtramas, Raúl se encontró involucrado en una situación inesperada. Javier, el líder del grupo juvenil, le confesó que su hermano menor estaba considerando unirse al cartel.
Raúl, tú has estado ahí. Tú puedes hacerle ver la verdad detrás de las promesas vacías, le suplicó Javier. Esta petición puso a Raúl en una posición delicada. Hablar con el joven significaba exponerse y posiblemente atraer la atención no deseada del cartel. Sin embargo, también representaba una oportunidad para prevenir que otro joven cometiera los mismos errores que él. Cada una de estas subtramas añadía peso a la ya compleja situación de Raúl. Su camino de redención personal se entrelazaba cada vez más con el destino de la comunidad. Mientras navegaba por estas aguas turbulentas, Raúl comenzaba a entender que su transformación no era solo sobre él, sino sobre el impacto que podía tener en las vidas de quienes lo rodeaban. El momento decisivo en la vida de Raúl llegó en una cálida tarde de domingo. La comunidad se había reunido en la plaza central para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El ambiente estaba cargado de alegría, con el aroma de tamales y el sonido de mariachis llenando el aire. Raúl, ayudando a montar los puestos para la kermés, se sentía parte de algo más grande que él mismo por primera vez en años. Sin embargo, la sensación de paz fue efímera. A lo lejos, divisó un grupo de hombres que reconoció inmediatamente, sicarios del cartel. El corazón le dio un vuelco cuando vio que se dirigían hacia Javier y su hermano menor, quien recientemente había rechazado unirse al cartel gracias a la intervención de Raúl. Sin pensarlo dos veces, Raúl se interpuso entre los sicarios y los jóvenes. «Esto es entre ustedes y yo», dijo Raúl con una voz firme que sorprendió incluso a él mismo. «Dejemos a la comunidad fuera de esto». El líder del grupo, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro, sonrió con malicia. «El lobo te manda saludos, cuervo. Dice que tu tiempo se acabó». Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Uno de los sicarios sacó un arma, apuntando directamente a Raúl. En ese instante, Raúl cerró los ojos, esperando el impacto. Pero en lugar del sonido de un disparo, escuchó un grito colectivo. Al abrir los ojos, vio a la comunidad entera formando un círculo protector alrededor de él y los jóvenes. Doña Teresa, la anciana de las velas, estaba al frente, sosteniendo una imagen de la Virgen de Guadalupe. El padre Miguel, Lucía, su madre Rosario, don Ernesto y decenas de otros miembros de la comunidad se mantenían firmes, unidos. «Si quieren llegar a él, tendrán que pasar por todos nosotros», declaró el padre Miguel con una voz que resonó en toda la plaza. Los sicarios, sorprendidos por esta demostración de unidad, vacilaron. La tensión en el aire era palpable. Fue entonces cuando Raúl experimentó algo que solo pudo describir como un momento de gracia divina. Con una calma que no sabía que poseía, Raúl dio un paso al frente. «Hermanos», dijo dirigiéndose a los sicarios, «yo estuve donde ustedes están ahora. Sé que creen que no hay otra salida, pero la hay. Esta comunidad, esta fe, me han mostrado un camino diferente, y ese camino está abierto para todos». Las palabras de Raúl, cargadas de sinceridad y compasión, parecieron tener un efecto inesperado. Vio duda en los ojos de algunos de los sicarios, reconociendo en ellos el mismo conflicto interno que él había experimentado. En ese momento crítico, se escuchó el sonido de sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Los sicarios, conscientes de que estaban superados en número y con la ley acercándose, decidieron retirarse, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Raúl. Cuando se fueron, un silencio sobrecogedor cayó sobre la plaza, seguido de una explosión de alivio y emoción. La gente se abrazaba, lloraba y reía al mismo tiempo. Raúl se encontró rodeado de brazos que lo acogían, de voces que le agradecían su valentía. Pero para Raúl este momento iba más allá del peligro que acababa de enfrentar. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía, que su lugar estaba aquí, en esta comunidad que lo había acogido a pesar de su pasado. Mirando a su alrededor, vio lágrimas en los ojos de su madre y su hermana, orgullo en la mirada del padre Miguel y gratitud en los rostros de Javier y su hermano. En ese instante, Raúl supo que su vida había cambiado para siempre. «Gracias, Virgencita», susurró, mirando la imagen de la guadalupana que doña Teresa aún sostenía. «Ahora entiendo cuál es mi camino». Este momento de unión, fe y valentía marcó un antes y un después, no solo en la vida de Raúl,
sino en toda la comunidad. Era el inicio de algo nuevo, un despertar colectivo que prometía transformar el barrio desde sus cimientos. Los días que siguieron al incidente en la plaza fueron un torbellino de emociones y cambios para Raúl y la comunidad. La noticia de cómo el barrio se había unido para enfrentar al cartel se extendió rápidamente, generando una mezcla de admiración y preocupación. Para Raúl, el cambio más inmediato fue en su relación con su familia. Rosario, su madre, finalmente dejó caer las barreras de desconfianza que había mantenido. Una noche, mientras compartían una cena, tomó las manos de su hijo y con lágrimas en los ojos le dijo: «Mijo, por fin veo al hombre en que siempre supe que te convertirías. Estoy orgullosa de ti». Lucía, por su parte, abrazó por completo el cambio de su hermano. Juntos comenzaron a trabajar en expandir su programa extracurricular, utilizando la experiencia de Raúl para conectar con los jóvenes en riesgo. En la parroquia, el padre Miguel notó un aumento en la asistencia a misa y en la participación en actividades comunitarias. Muchos, inspirados por la valentía de Raúl y la unidad mostrada por el barrio, buscaban formas de contribuir y fortalecer los lazos comunitarios. Sin embargo, no todo era positivo. Algunos miembros de la comunidad, temerosos de represalias del cartel, comenzaron a distanciarse de Raúl y su familia. Don Ernesto, el panadero, se acercó a Raúl una mañana con preocupación. «Raúl, hijo, admiro lo que hiciste, pero ¿has pensado en las consecuencias? El cartel no se quedará de brazos cruzados». Estas palabras pesaban en la conciencia de Raúl. Sabía que la amenaza del cartel no había desaparecido, solo se había atenuado temporalmente. En respuesta a esta preocupación creciente, Raúl decidió tomar medidas proactivas. Junto con el padre Miguel y algunos líderes comunitarios, organizó reuniones para discutir cómo proteger el barrio de manera pacífica pero efectiva. Se formaron grupos de vigilancia vecinal y se establecieron líneas de comunicación directa con las autoridades locales. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de Raúl mismo. El incidente en la plaza había solidificado su determinación de cambiar no solo su vida, sino de ayudar a transformar su comunidad. Comenzó a compartir su testimonio abiertamente, primero en pequeños grupos en la parroquia, luego en escuelas y centros comunitarios de la zona. Su historia de redención y la manera en que la comunidad lo había acogido tocaban corazones y abrían mentes. Jóvenes que antes veían el narco como su única opción comenzaron a buscar alternativas. Familias que habían perdido la esperanza encontraban consuelo y fortaleza en sus palabras. No obstante, Raúl era consciente de que su batalla estaba lejos de terminar. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de su antiguo jefe, el Lobo, en el periódico local, y se preguntaba cuándo y cómo intentaría tomar venganza. A pesar del miedo y la incertidumbre, Raúl se aferraba a su nueva fe y a la fuerza que encontraba en su comunidad. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba en el lado correcto de la historia. Los meses siguientes fueron un período de intenso crecimiento personal y comunitario para Raúl y el barrio. La transformación que había comenzado como una lucha individual se estaba convirtiendo en un movimiento colectivo de esperanza y renovación. Raúl, guiado por el padre Miguel, profundizó en su fe católica. Comenzó a estudiar las escrituras y la doctrina de la Iglesia con una pasión que sorprendió a todos. Las enseñanzas sobre el perdón y la redención resonaban profundamente en él, ayudándole a lidiar con la culpa de su pasado. «La misericordia de Dios es infinita, Raúl», le recordaba a menudo el padre Miguel. «Tu pasado no determina tu futuro». Inspirado por estas palabras, Raúl decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Junto con Lucía y Javier, expandió el programa juvenil, convirtiéndolo en un refugio para jóvenes en riesgo. Les enseñaba habilidades prácticas, les ofrecía mentoría y, lo más importante, les mostraba que había alternativas al mundo del narcotráfico. Un día, mientras hablaba con un grupo de adolescentes, uno de ellos le preguntó: «¿Cómo pudiste dejar todo ese dinero y poder?». Raúl, con una sonrisa serena, respondió: «Descubrí que la verdadera riqueza está en la paz interior y en el amor de la comunidad. Eso no tiene precio».
Su testimonio comenzó a extenderse más allá del barrio. Fue invitado a hablar en otras parroquias, escuelas e incluso en un programa de radio local. Su historia de redención tocaba corazones y daba esperanza a familias que habían perdido seres queridos por el narcotráfico. En casa, la relación con su familia floreció. Rosario, su madre, radiante de orgullo, se convirtió en un pilar de apoyo para otras madres cuyos hijos estaban involucrados en el narco. Lucía, inspirada por el cambio de su hermano, decidió estudiar trabajo social para ampliar su impacto en la comunidad. El barrio mismo comenzó a transformarse. Los vecinos, unidos por la experiencia compartida, empezaron a cuidarse mutuamente. Se organizaron jornadas de limpieza, se pintaron murales con mensajes de esperanza y se revitalizaron espacios públicos que antes eran territorio del crimen. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. Hubo momentos de duda y temor. El cartel, aunque menos visible, seguía siendo una amenaza latente. Raúl recibía ocasionalmente mensajes amenazantes, recordándole que su pasado no estaba completamente enterrado. Una noche, después de recibir una amenaza particularmente inquietante, Raúl se encontró luchando con el miedo y la tentación de huir. Se dirigió a la iglesia, buscando consuelo en la soledad de la capilla. Allí, frente al Santísimo Sacramento, experimentó una profunda sensación de paz. Señor, oró en silencio, dame la fuerza para seguir tu camino, pase lo que pase. Esa noche marcó un punto de inflexión. Raúl emergió de la iglesia con una resolución renovada. Comprendió que su misión iba más allá de su propia redención. Era un llamado a ser un instrumento de cambio en su comunidad. Con esta nueva perspectiva, Raúl se dedicó aún más a su trabajo. Colaboró con las autoridades locales para desarrollar programas de prevención del delito. Trabajó con ex miembros del cartel que buscaban una segunda oportunidad, ayudándoles a reintegrarse en la sociedad. Su impacto se hizo evidente. Poco a poco, las estadísticas de criminalidad en el barrio comenzaron a disminuir. Más jóvenes elegían educación y trabajo honesto sobre la vida en el narco. Las familias se fortalecían y la comunidad recuperaba su sentido de dignidad y esperanza. Raúl, el hombre que una vez fue conocido como el Cuervo, ahora era llamado cariñosamente por los niños del barrio como el Profe. Su transformación era un testimonio viviente del poder del cambio y la fuerza de la fe. Mientras caminaba por las calles que una vez temió, Raúl reflexionaba sobre su viaje. Cada rostro sonriente, cada saludo amistoso, era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se medía en pesos o poder, sino en vidas transformadas y esperanzas renovadas. A medida que el trabajo de Raúl y la transformación del barrio ganaban notoriedad, nuevos desafíos y oportunidades comenzaron a surgir. La tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una tormenta, y todos sentían que se acercaba un momento decisivo. Una mañana, Raúl recibió una llamada inesperada. Era un periodista de un importante diario nacional que quería hacer un reportaje sobre la transformación del barrio y su papel en ella. Esta noticia generó sentimientos encontrados en la comunidad. Es una oportunidad para inspirar a otros, argumentaba el padre Miguel, viendo el potencial de expandir su mensaje de esperanza. Sin embargo, Lucía expresó su preocupación. Raúl, esto podría atraer la atención equivocada. El cartel no ha olvidado. Mientras Raúl meditaba sobre esta decisión, eventos inesperados comenzaron a desarrollarse. Varios jóvenes del barrio, inspirados por su ejemplo, decidieron abandonar el cartel y buscar ayuda para reintegrarse a la sociedad. Esto, aunque positivo, aumentó la presión sobre la comunidad y sobre Raúl en particular. Carlos "el Lobo" Fuentes, sintiendo que su control sobre el área se desvanecía, decidió tomar medidas drásticas. Comenzaron a circular rumores de que planeaba un gran golpe para recuperar el territorio y hacer un ejemplo de quienes se habían opuesto a él. En medio de esta creciente tensión, Raúl recibió una visita sorpresa. Era Manuel, su antiguo compañero en el cartel y mano derecha de "el Lobo". Vino con una advertencia. «Raúl, hermano, tienes que saber algo. El Lobo está planeando algo grande, no solo contra ti, sino contra todo el barrio. Quiere destruir todo lo que has construido».
Esta información puso a Raúl en una encrucijada. ¿Debería huir y proteger a su familia? ¿O quedarse y enfrentar la amenaza junto a su comunidad? Buscando consejo, Raúl se reunió con el padre Miguel, Lucía y algunos líderes comunitarios. Después de horas de discusión y oración, llegaron a una decisión audaz. No solo se quedarían, sino que enfrentarían la amenaza de frente, con fe y unidad. «No podemos dejar que el miedo nos controle», dijo Raúl con determinación. «Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Se reforzaron los grupos de vigilancia vecinal, se coordinaron esfuerzos con las autoridades locales y se organizaron vigilias de oración en la parroquia. Raúl, sintiendo el peso de la responsabilidad, pasaba sus días preparando a la comunidad y sus noches en oración, buscando la fuerza y la sabiduría para lo que estaba por venir. Una tarde, mientras ayudaba a organizar un grupo de jóvenes para una actividad comunitaria, Raúl tuvo un momento de claridad. Mirando los rostros esperanzados a su alrededor, comprendió que esta lucha era más grande que él. Era una batalla por el alma de su comunidad, por el futuro de estos jóvenes. Con esta realización, Raúl se preparó para el enfrentamiento que sabía era inevitable. La tormenta se acercaba, pero él y su comunidad estaban listos para hacerle frente, unidos en fe y determinación. El día que todos temían finalmente llegó. Era la víspera de la fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de la parroquia, y el barrio se preparaba para la celebración anual. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder. Raúl se despertó al amanecer con una extraña mezcla de paz y determinación. Después de una breve oración, se dirigió a la iglesia donde el padre Miguel ya lo esperaba. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó el sacerdote. Raúl asintió. «Lo siento en mis huesos, padre. Hoy todo cambia». Mientras la comunidad se reunía para la misa matutina, los rumores comenzaron a circular. Varios vehículos sospechosos habían sido vistos en los límites del barrio. El cartel estaba haciendo su movimiento. Justo cuando la misa estaba por terminar, se escuchó un estruendo afuera. Carlos el Lobo Fuentes había llegado con un grupo de hombres armados, exigiendo hablar con Raúl. El padre Miguel miró a Raúl y luego a la congregación. «Quedémonos unidos en oración», dijo, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Raúl, respirando profundamente, se dirigió a la puerta de la iglesia. Al salir, se encontró cara a cara con su antiguo jefe. «Has causado muchos problemas, Cuervo», gruñó el lobo. «Es hora de que pagues». Pero antes de que pudiera continuar, algo inesperado sucedió. Las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Uno por uno, los vecinos salieron, formando un círculo protector alrededor de Raúl y la iglesia. Doña Teresa, la anciana de las velas, fue la primera en hablar. «Si quieres llegar a él, tendrás que pasar por todos nosotros primero». El lobo, visiblemente sorprendido, miró a su alrededor. No solo estaban los vecinos, sino también varios de sus antiguos sicarios, ahora parte del programa de rehabilitación de Raúl. En ese momento, Raúl dio un paso adelante. «Carlos», dijo, usando el nombre real de El Lobo, «esto termina hoy, no con balas, sino con elección. Mira a tu alrededor. Toda esta gente ha elegido una vida diferente. Tú también puedes hacerlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. El lobo parecía luchar internamente, su mano apretando nerviosamente su arma. Fue entonces cuando Manuel, el antiguo mano derecha del lobo, se acercó. «Jefe», dijo suavemente, «he visto lo que Raúl y esta comunidad han logrado. Hay otro camino, uno mejor». La tensión en el aire era palpable. Todos contenían la respiración, esperando la reacción del lobo. Después de lo que pareció una eternidad, el líder del cartel bajó su arma. «¿Cómo?», preguntó, su voz quebrada. «¿Cómo puedo dejar todo esto atrás?». Raúl, con lágrimas en los ojos, extendió su mano. «De la misma manera que yo lo hice, un paso a la vez, con fe y con el apoyo de una comunidad que cree en segundas oportunidades». En ese momento, como si fuera una señal del cielo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, anunciando el inicio de la fiesta de San Miguel. El sonido pareció romper la última barrera de resistencia en el lobo. Lentamente, bajo la mirada atónita de todos,
Carlos, el Lobo, Fuentes, entregó su arma a Raúl y por primera vez en años se permitió llorar. La escena que siguió fue de pura emoción. Abrazos, lágrimas y palabras de perdón llenaron la plaza. La comunidad, unida en fe y determinación, había logrado lo imposible, transformar el corazón de su enemigo más temido. Mientras el sol se ponía sobre el barrio, Raúl miró a su alrededor con asombro y gratitud. El camino hacia la redención había sido largo y difícil, pero en ese momento, viendo a su comunidad celebrar unida, supo que cada paso había valido la pena. La batalla por el alma del barrio había terminado, y la luz de la esperanza brillaba más fuerte que nunca. En los meses que siguieron a ese día trascendental, el barrio experimentó una transformación que nadie hubiera creído posible un año atrás. La rendición de Carlos el Lobo Fuentes marcó el inicio de una nueva era, no solo para la comunidad, sino para toda la región. Raúl, ahora visto como un líder espiritual y comunitario, reflexionaba a menudo sobre el increíble viaje que lo había llevado a este punto. Sentado en un banco del parque recién renovado, compartía sus pensamientos con el padre Miguel. Cuando empecé este camino, padre, solo buscaba mi propia redención. Nunca imaginé que Dios tenía planes mucho más grandes. El padre Miguel sonrió, asintiendo. Así es como Dios trabaja, Raúl. Toma nuestros pequeños pasos de fe y los convierte en saltos gigantes para toda una comunidad. El programa de rehabilitación que Raúl había iniciado se expandió, ahora con el apoyo inesperado de Carlos. Juntos, estos dos hombres que una vez fueron enemigos, trabajaban incansablemente para ofrecer alternativas reales a quienes buscaban salir del mundo del narcotráfico. Lucía, inspirada por los eventos, completó sus estudios de trabajo social y estableció una fundación para apoyar a familias afectadas por la violencia. Su trabajo se convirtió en un modelo para otras comunidades en situaciones similares. La parroquia, una vez un refugio en tiempos de miedo, se transformó en el corazón palpitante de una comunidad vibrante y unida. Las misas dominicales estaban llenas y los programas comunitarios florecían. Raúl, mirando hacia atrás, identificó los principios espirituales que habían guiado su transformación y la de su comunidad. La fe puede mover montañas, incluso las del corazón más endurecido. El perdón tiene el poder de romper ciclos de violencia y venganza. La comunidad unida en propósito y fe puede superar cualquier adversidad. Cada persona, sin importar su pasado, tiene el potencial de cambiar y hacer el bien. La verdadera riqueza se encuentra en el servicio a los demás y en la paz interior. Mientras el sol se ponía sobre el barrio, Raúl caminaba por las calles que una vez temió. Los niños jugaban libremente, los ancianos charlaban en las esquinas y el aire estaba lleno de esperanza. «Gracias, Señor», susurró Raúl, su corazón rebosante de gratitud, «por mostrarme que tu amor y tu gracia son más fuertes que cualquier oscuridad». 5 años después, el barrio se ha convertido en un modelo de transformación comunitaria. Raúl, ahora coordinador de un programa nacional de prevención del delito, regresa regularmente para compartir su testimonio y motivar a otros. La antigua casa de seguridad del cartel es ahora un centro juvenil vibrante, donde los jóvenes encuentran alternativas positivas y apoyo. Carlos, completamente rehabilitado, dirige un taller de carpintería que emplea a exmiembros de pandillas. Mientras Raúl observa a una nueva generación crecer sin el temor que una vez definió sus vidas, sonríe. Su visión para el futuro es clara: continuar siendo un faro de esperanza, demostrando que con fe, unidad y perseverancia, cualquier comunidad puede renacer de las cenizas del crimen y la desesperación. Si estás luchando con una adicción, cuestionando tu fe o preguntándote si Dios puede usarte, debes saber que Él puede transformar cualquier vida, cualquier lugar de trabajo y cualquier situación. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides presionar el botón de suscribirte y darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. ¿Tienes tu propia historia de transformación? Compártela en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.